Y nos vamos de inmediato con una noticia también que marcó esta jornada durante la mañana en la región metropolitana. Ahí vemos un incendio que ocurre bajo el puente Patronato. Las imágenes son bien impactantes y estas se dan en el contexto de un operativo para despejar de los llamados rucos, este sector conocido en Chile como caletas, ¿no? En la cual mucha gente en situación de calle o con otro tipo de problemas se alberga y los utiliza como vivienda. Bueno, ¿por qué? ¿Y quién fue el responsable de este incendio? Porque una cosa es finalmente un plan de recuperación de este tipo de espacios y otra vez ver estas imágenes. Bueno, pero vamos de inmediato con la respuesta a esta pregunta y el informe entonces lo tenemos junto, a Ignacio Román. Ignacio, adelante. ¿Qué tal, Monse? Muy buenas tardes. Claro, laderas, estas personas que viven en la ribera del río Mapocho viven precisamente en este lugar donde estamos nosotros, ubicados principalmente bajo los puentes, desde Providencia hasta Recoleta, podríamos decir, y es ahí donde principalmente en esa intersección entre las comunas de Santiago, Recoleta, Independencia, se produjeron los principales incidentes de este operativo que comenzó bastante temprano. 7:30 de la mañana los equipos se disponían, se formaban para poder bajar acá a la ribera del río Mapocho para poder, justamente este operativo pretendía retirar todos los rucos que se ubican en este sector de este importante río de la capital. Bueno, esto según la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana ya estaban avisados los residentes de estos rucos que se ubican justo, como yo les decía, principalmente bajo los puentes. ¿Quiénes son los que se ubican principalmente bajo los puentes? Bueno, los rucos más grandes. Uno de ellos fue el que se incendió y su protagonista o la persona que habría iniciado el fuego fue su propio dueño, podríamos llamarle, la persona que habitaba principalmente en ese lugar a modo de protesta por la presencia de carabineros e inspectores municipales que pretendían con retroexcavadoras, con camiones, poder retirar las cosas que estaban ubicadas en ese sector. Y ante la presencia de ellos es que él inicia este fuego, un fuego que se dio desde varios puntos de estas comunas que colindan alrededor del río Mapocho, porque la columna de humo era bastante oscura y se podía ver. De hecho, bomberos tuvo que esperar para poder trabajar porque esta persona, este sujeto, portaba un objeto contundente, bastante contundente en sus manos y amenazaba a los que quisieran acercarse. En algún minuto hubo una operación de personal de control de orden público de carabineros, fueron varios los carabineros que se acercaron a este sujeto y ante, claro, ser menor en número, debió rendirse ante la fuerza policial y finalmente fue detenido producto de estos desórdenes, producto de haber iniciado el fuego y finalmente bomberos pudo trabajar en el lugar. Al respecto, las autoridades han dicho que este lugar es foco de incivilidades, han reportado varias denuncias de vecinos, de transeúntes, y es por eso que nosotros pudimos conversar con una persona a la que le habían robado un triciclo en septiembre ya del año pasado y vio en la televisión cómo mientras sacaban estos rucos, uno de esos objetos le llamó bastante la atención, le resultó familiar. Bueno, era su triciclo. Estaba ubicado acá en uno de estos rucos. Quiero que pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Me robaron el triciclo. Yo pasé allá, vivo en la calle Urrutia el día 19 de septiembre. El día 19, sí, ahí estamos. Ese que está allá, el triciclo que está allá, ese triciclo es mío. Yo le digo, pues a mí me lo robaron de la casa. Sí, pues con la rueda chica, incluso le conozco hasta el asiento, porque mira, se mueve solo el asiento y tiene un tubo bajo el asiento, tiene un tubo. Hay gente buena que trabaja en la calle y no le dan oportunidad. O sea, esa limpieza tiene que hacerse casi siempre porque aquí botan. Ese lado de allá, esto lo conozco hace cualquier año, pero ese lado de allá estaban los carros y botaban el aceite, todo eso era terrible, pero después vuelven. Si esto tiene que ser permanente. La próxima semana va a volver a pasar lo mismo. Ignacio, finalmente, ¿cuántas personas o cuántos rucos habían? Porque lo que entendemos es que este incendio es causado por una de las personas que tenía el ruco más grande, pero también hay una camioneta que se ven bastantes enseres, con un colchón inclusive, y otras imágenes que muestran más cosas que se tenían al interior de estos rucos. ¿Cuántas personas aproximadamente vivían o pernoctaban habitualmente ahí? Mira, Monse, esa pregunta es fundamental porque el número que nos dieron desde la municipalidad es bastante grande. El trabajo que se realizó acá, cerca de 4 horas duró el operativo, sacó un total de 43 rucos, de los cuales 10 eran del tamaño como el que se quemó, verdaderos espacios donde vivían
familias donde vivían varias personas. De hecho, el ruco siguiente, después del fuego, los trabajos continuaron hacia Recoleta, en dirección hacia Recoleta, y en ese lugar conversamos con una residente que nos decía que vivían hace 5 años en ese lugar, que habían llegado junto a su familia, un total de 7 personas ubicados bajo uno de los puentes. Entonces eso habla, si uno se pone a multiplicar, ¿cierto? 43 rucos, en uno de ellos viven 7 personas, en otros también son numerosas las personas. Estamos hablando de decenas de personas que se ubican en estos sectores del río Mapocho, que según la Municipalidad y Delegación Presidencial Metropolitana tienen información de que a veces pernoctan en la semana acá y los fines de semana se retiran del lugar. Distintos, por supuesto, las personas tienen distintas historias de vida y son distintos los destinos por los que llegaron acá, pero sin duda se habla de varias personas y lo más importante de todo es que no son las condiciones sanitarias para poder vivir y en el fondo son medidas de seguridad, porque además luego en invierno crece el río y evidentemente se puede presentar un accidente peor. Pasemos a escuchar declaraciones de los residentes que nos comentaban justamente esta parte de la realidad que ellos vivían acá en el río Mapocho. Sacamos el reciclaje, ahí están los triciclos de la herramienta de trabajo, los conoce la mayoría de la gente. Por eso probablemente ahora Carabineros... Aquí no se fuma, no se toma, no hay droga, nada. Más de 5 años que hemos vivido abajo, ningún problema, nada, ningún drama, nada. Hasta el día de hoy que ya vino el azarojo y teníamos que salir. No sé para dónde los vamos a ir, no teníamos dónde irnos, no le quieren dar la solución, ni un albergue, nada, alguna cosa. Ahora trabajamos ahí, tampoco dejan trabajar y de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir. Bueno, de hecho, atrás mío se ve cómo se está trasladando en este momento, saliendo del río Mapocho, una de las maquinarias pesadas que trabajó para poder retirar parte de estos rucos, ¿cierto? Los escombros que iban quedando también. Preparamos imágenes de archivo, imágenes de material de lo que fue durante esta mañana. Ustedes pueden ver los trabajos, fueron bastante violentos en algunos casos, claro. Uno de ellos, uno de los mismos dueños, residentes, quemó su espacio, pero los otros colaboraron con las autoridades, les pidieron que los dejaran por lo menos sacar parte de lo que son las pertenencias más importantes y bueno, finalmente se logró el cometido de este operativo, que era poder retirar estos 43 espacios que ya, según las autoridades, estaban avisados de que esto iba a suceder. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones de quienes lideraron estos trabajos acá en el río Mapocho. Hoy día hemos retirado entre la superficie de los límites de la comuna de Santiago y la ribera del río Mapocho en un total de 43 rucos. Algunos que ustedes los pudieron ver, que no son rucos, son ya mega rucos, son gigantescos, y por eso la cantidad de camiones, hemos ocupado 3 camiones municipales, un recolector municipal, también hemos ocupado retroexcavadoras. En el caso del río Mapocho, la problemática es aún más grave, se construyen verdaderas ciudadelas abajo. Es muy peligroso. Y estamos trabajando en un proyecto, yo apoyo el proyecto del gobernador regional Claudio Rego, que busca crear una ciclovía, gran ciclovía en el Mapocho. Y para eso, primero tenemos que limpiar y ordenar. Ignacio, ¿y se le dio alguna solución, vivienda transitoria, alguna posibilidad de reubicación a las personas que vivían en esos rucos? Sí, eso es bastante importante y acá hay versiones totalmente contradictorias. Por parte de los residentes, de los habitantes de estos rucos nos decían que ellos no habían recibido ningún tipo de solución por parte del municipio. Ellos dicen, bueno, nos van a sacar de acá, pero ahora ¿dónde vamos? Porque en las plazas ya los habían sacado, dicen. En otros lugares del río, por supuesto, los operativos van a continuar para poder observar y monitorear que esto no vuelva a poblarse. Y en otros lugares también habían sido sacados del lugar. Entonces ellos dicen, bueno, que nos ofrezcan una solución que no han recibido. Ahora, desde el municipio dicen que sí, que ellos ya están preparando albergues para que ellos puedan ir a residir al menos por parte de un tiempo, que puedan encontrar un lugar más fijo, que no sea evidentemente en la calle, precisamente por lo que estamos hablando, de las condiciones sanitarias. Luego se acerca el frío y conocemos, ¿cierto?, este código azul, que muchas personas en situación de calle viven situaciones bastante extremas y que evidentemente las condiciones de salud no son las apropiadas para vivir no solo acá, sino en las plazas, en ningún lugar de la calle, y por eso el municipio ha ofrecido esa solución para ellos. Sí, recordemos que detrás de todo esto no solo se vive una realidad que tiene que ver con incivilidad y delincuencia, también hay muchos casos, ¿no?, de gente que lleva décadas viviendo de esta manera y que tienen relación con problemas de alcoholismo, de drogadicción o de salud mental también. Y por eso esto es un tema tan desafiante y tan difícil también de abordar para la sociedad y para las autoridades.
Gracias, Ignacio, por esta información.